Ella es Valerie de la Baldin. Nació en Florida en el año 1966. Era doctora y máster en criminología, aunque era más reconocida por ser una buceadora y cineasta submarina, pasando gran parte de su vida visitando los lugares más recónditos del mundo, como Costa Rica, Noruega, Malasia, Madagascar, Nueva Guinea, entre muchos más. Sin embargo, hubo un lugar del cual se enamoró perdidamente por su belleza natural y su exótica fauna submarina. Este fue las Islas Galápagos, en donde hace más de 15 años decidió establecerse en ese lugar, más específicamente en la isla Santa Cruz. Como cineasta submarina, tuvo la oportunidad de contribuir a muchos programas sobre naturaleza, que se llegaron a transmitir en grandes cadenas de televisión internacionales, tales como CNN, Discovery Channel, National Geographic, Animal Planet y otros más. Una de sus anécdotas más conocidas fue en una de sus aventuras de buceo en las Islas Galápagos, en donde por desgracia se perdió del grupo y quedó a la deriva. Justo en ese momento fue embestida por un grupo de tiburones martillo, los cuales la rodearon y golpearon, ocasionando que se rompiera una costilla. Por suerte para ella, no la mordieron y fue rescatada por su equipo justo antes de que anochezca. De esta terrible experiencia surgió el documental Primal Scream, que estrenó Discovery Channel durante la Semana del Tiburón en el año 2004. A pesar que se salvó de la muerte en ese entonces, esa suerte no le duraría para siempre. Nos trasladamos 10 años después, concretamente el 24 de mayo de 2014, un mes y medio antes de la terrible tragedia, en donde la titular del juzgado multicompetente de Santa Cruz le entregaba una boleta de auxilio en la cual se le pedía a la fiscalía para que se le incluya en el programa de víctimas y testigos, en caso de que no lo hayan hecho. Valerie ya se había presentado ante la fiscalía para denunciar a 2 hombres por robo en su domicilio y abuso sexual. Incluso presentó un escrito en el que detallaba que uno de sus presuntos agresores se paseaba por su domicilio y amenazaba continuamente. Pero nadie se imaginó que el 5 de julio de 2014, Valerie, a sus 48 años de edad, fue encontrada con un tiro en la sien, en la casa que rentaba en la isla Santa Cruz. El cuerpo de Valerie fue hallado junto a un revólver y un teléfono celular. Su casa parecía saqueada, ya que el lugar estaba desordenado y la caja fuerte estaba abierta y casi vacía. Eduardo Sánchez Paredes, quien en ese entonces era el fiscal de turno, después de analizar la escena del crimen por unos minutos, concluyó que todo eso se trataba de un suicidio. Pero algo no cuadraba, y es que en la evaluación de la evidencia se encontró que su mano izquierda, donde estaba el arma, no se halló rastros de pólvora, dando negativo en el barrido electrónico realizado. Pero curiosamente, en su mano derecha, donde se encontraba el teléfono celular, sí se halló rastros de pólvora, por lo que lo lógico sería que el arma estuviera en esa mano. Pero el caso se cerró con esa simple conclusión. Desde un inicio, la familia de Valerie de la Baldin cuestionó la versión oficial. Y es que hay un dato que se les pasó por alto a los investigadores, y es que Valerie era zurda. Su familia comentó: hubiera necesitado ser una contorsionista para dispararse en el lado izquierdo de la cabeza con la mano derecha. Según relata el Miami Herald, uno de los medios estadounidenses que hizo eco del caso en un extenso reportaje, dijo lo siguiente: las autoridades se apresuraron a decir que fue un suicidio, pero no tomaron en cuenta que Valerie era zurda y las trazas de pólvora se hallaron en la mano derecha. Y entonces, si el caso no era un suicidio, ¿quién pudo haber acabado con la vida de Valerie?
Aquí es cuando la historia se vuelve mucho más oscura. Debido a la fuerte presión por parte de investigadores privados contratados por la familia de Valerie, además de que ofrecían una recompensa por información que ayude a aclarar el caso, el nuevo fiscal de Puerto Ayora de la isla Santa Cruz, Ángel Quevedo, tuvo que reabrir la investigación por asesinato. Y esto ocasionó que la DINASEP se involucrara en el caso, en donde hallaron serias sospechas de que su asesinato pudo ocurrir por grabar unos videos de una fiesta donde era invitado de honor el expresidente del Ecuador, Rafael Correa. Fiesta organizada en la casa que Valerie alquilaba a un importante político de las islas, el exasambleísta del partido político Alianza País, Ángel Vilema. En el video había grabado al exmandatario Rafael Correa consumiendo sustancias ilegales y en situaciones sexuales comprometedoras. Sin embargo, cuando todo parecía esclarecerse, de pronto, 6 meses después de reabrirse el caso, el fiscal decide nuevamente archivar toda la investigación, alegando que se encontraron pruebas definitivas de un posible suicidio. Pero ¿cómo podía ser eso posible? Pues para sorpresa de todos, se había realizado una exhumación del cuerpo de Valerie, tomando supuestas nuevas muestras y un nuevo barrido electrónico, en donde se encontró rastros de pólvora en su mano izquierda. Todo esto ocurrió sin la presencia de algún abogado o representante de la familia de la Baldin. Todas estas acciones, obviamente, fueron ilegales, empezando por el hecho de que el cuerpo de Valerie estaba abandonado en un nicho, sin ningún resguardo policial. Además de que una segunda toma de evidencias son pruebas poco fiables, debido a que el cuerpo ya ha sido manipulado durante la autopsia y el embalsamiento. El expresidente que gobernó Ecuador en el año 96, Abdalá Bucaram, lanzó fuertes declaraciones en una cadena radial emitida el 2 de marzo de 2019 sobre el caso de Valerie. No sale la foto, me da una pena, no sé por qué. Hay un error aquí. No está la foto de Valerie Labaldene, cuando ella tiene una foto a colores aquí. Una extranjera que Correa mandó a matar a una fiesta en Galápagos, donde estaba todo el cartel narcodelincuencial de Alianza País 35 en la época. Valerie cometió el error de grabar todo ese consumo de drogas, sexo entre hombres y alcohol, y cometió el error de grabar una escena. Valerie graba una escena en que Rafael Correa masturba a un joven de 18 años. En plena fiesta, drogados, Rafael Correa mandó a matar y asesinó a Valerie. No puede ser que existiendo tantas denuncias, existiendo tantos testigos, la Fiscalía de Chiriboga, la Fiscalía de Vaca, no hayan hecho absolutamente nada. Porque Valerie cometió el error de verlo a Correa masturbando a un joven. La mataron. El masturbador degenerado está impune, no responde. Todo lo que se dice pasa, porque en las épocas de las redes sociales todo lo que se dice pasa. Pero ¿dónde está el fiscal general de la nación, por el amor de Dios? Pedro Valverde, un amigo cercano de Valerie, no quiso que esto quedara impune, por lo que hizo una petición en la conocida página change.org para que se reabriera la investigación. Y a pesar de haber conseguido las firmas necesarias, tristemente su petición no ha sido escuchada. ¿Y tú qué piensas? ¿Realmente crees que fue un suicidio? Escribe tu opinión en los comentarios. Si el video te gustó, dale a like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Yo me despido y nos vemos en el próximo video.